El castillo de Valdemar se alzaba majestuoso contra el cielo dorado del atardecer, sus torres góticas proyectando sombras alargadas sobre los jardines reales. Era el día de la ceremonia anual de la Guardia Real. Una tradición que se remontaba a más de 300 años, cuando los primeros caballeros juraron proteger la corona del reino de Asturias con sus vidas. El príncipe Eduardo Alejandro de Valdemar, heredero al trono, observaba desde su ventana la formación impecable de los soldados en el patio principal. A sus 23 años era reconocido por su porte distinguido y su dedicación al pueblo, pero pocos conocían el peso que llevaba sobre sus hombros. Bajo su elegante uniforme ceremonial, una cicatriz irregular marcaba su costado izquierdo, recordatorio constante de un evento que había cambiado no solo su vida, sino el curso mismo del reino. La capitana Isabela Romero, líder de la Guardia Real, revisaba cada detalle de la formación. Era una mujer de temple férreo cuya lealtad hacia la corona era inquebrantable. Sus ojos verdes escrutaban cada movimiento de sus soldados, buscando la perfección que caracterizaba a la guardia más prestigiosa de Europa. Sin embargo, algo en la atmósfera de aquel día le generaba una inquietud inexplicable. Su Alteza anunció el mayordomo real, don Alfonso, desde la puerta de la habitación del príncipe. La ceremonia está a punto de comenzar. Su presencia es requerida en el salón de armas. Eduardo asintió solemnemente, ajustándose la banda ceremonial que cruzaba su pecho. El dolor punzante en su costado le recordó una vez más la razón por la cual esta ceremonia tenía un significado especial. Hace exactamente un año, durante una visita diplomática al reino vecino de Montenegro, había ocurrido algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el honor, el deber y la lealtad. El salón de armas del castillo era una obra maestra de la arquitectura medieval, con sus bóvedas altas decoradas con los escudos de armas de generaciones de nobles asturianos. Las armas ancestrales brillaban bajo la luz de los candelabros, cada una con su propia historia de valor y sacrificio. Los miembros de la corte se habían reunido en silencio reverencial, esperando el momento en que la Guardia Real renovaría su juramento de fidelidad. El rey Fernando VII, padre de Eduardo, ocupaba su trono con la dignidad que caracterizaba a los monarcas de su linaje. Sus cabellos plateados y sus ojos azules, idénticos a los de su hijo, reflejaban décadas de sabiduría y liderazgo. A su lado, la reina Catalina mantenía su elegancia natural, aunque una sombra de preocupación cruzaba ocasionalmente su rostro cuando miraba a su hijo. «Mis fieles servidores», comenzó el rey con voz potente que resonó por todo el salón. «Hoy renovamos los lazos sagrados que unen a la Guardia Real con la corona de Asturias. Durante siglos han sido ustedes el escudo que protege no solo a la familia real, sino los valores y la estabilidad de nuestro reino». Eduardo tomó su lugar ceremonial junto a sus padres, pero su mente viajó inevitablemente a los eventos de Montenegro. Había sido durante una cacería diplomática cuando todo cambió. El príncipe Víctor de Montenegro, conocido por su carácter volátil y sus ambiciones territoriales, había organizado lo que parecía ser una excursión amistosa por los bosques de su reino. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de buena voluntad se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro. La capitana Romero dio un paso adelante, su voz clara y firme llenando el espacio. «Soldados de la Guardia Real, levanten sus armas en señal de juramento». El sonido metálico de decenas de fusiles siendo alzados simultáneamente creó una sinfonía de acero que hizo eco en las piedras ancestrales del castillo. «Juramos por nuestro honor», recitaron los guardias al unísono, «proteger la corona de Asturias, defender al reino de toda amenaza y servir con lealtad inquebrantable hasta nuestro último aliento». Esas mismas palabras habían resonado en su mente durante los momentos más oscuros en Montenegro, cuando se encontró cara a cara con la traición y el peligro. El recuerdo de la emboscada en el bosque aún le provocaba pesadillas. Los disparos súbitos, los gritos de alarma de su escolta, y sobre todo, el momento en que una bala perdida había encontrado su costado. El comandante Marcus,
veterano de la Guardia con más de 30 años de servicio, se acercó al príncipe llevando una espada ceremonial. Era tradición que el heredero al trono bendijera las armas de la Guardia, un ritual que simbolizaba la unión inquebrantable entre la realeza y sus protectores. Su Alteza, dijo Marcos con voz grave, acepta usted el juramento de lealtad de la Guardia Real. Eduardo extendió su mano para tomar la espada, pero en ese momento un dolor agudo atravesó su costado. La herida, que había creído completamente sanada, le envió una punzada que casi lo hizo tambalearse. Su rostro palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura real que había aprendido desde la infancia. Acepto vuestro juramento, respondió con voz firme, aunque internamente luchaba contra el dolor que amenazaba con traicionar su fortaleza exterior. La ceremonia continuó con la bendición de las armas, pero varios miembros de la guardia habían notado el momentáneo gesto de dolor del príncipe. La capitana Romero, especialmente entrenada para detectar cualquier amenaza o irregularidad, fijó su mirada en Eduardo con creciente preocupación. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados se dirigían al gran salón para la recepción, Isabela se acercó discretamente al príncipe. Su Alteza, se encuentra bien. Noté during the bendición. Estoy perfectamente, interrumpió Eduardo, quizá con más brusquedad de la necesaria. Solo fue un momento de reflexión sobre la solemnidad del momento. Pero Isabela no era fácil de engañar. Había dedicado su vida a proteger a la familia real, y había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar cuando algo no estaba bien. Con todo respeto, Su Alteza, mi deber es asegurarme de que esté seguro. Si hay algo que deba saber, Eduardo la estudió por un momento. Isabela había demostrado su lealtad en innumerables ocasiones, y si alguien merecía conocer la verdad sobre Montenegro, era ella. Pero revelar los detalles de lo que realmente había ocurrido podría desencadenar una crisis diplomática de proporciones inimaginables. Capitana, dijo finalmente, hay ciertas circunstancias relacionadas con mi viaje a Montenegro que quizás requieren de su atención. Pero no aquí, no ahora. Los ojos de Isabela se endurecieron. En su experiencia, cuando un miembro de la familia real hablaba de circunstancias de manera tan evasiva, generalmente significaba peligro. ¿Cuándo podemos hablar, Su Alteza? Esta noche en mi estudio privado, después de que los invitados se hayan retirado. El resto de la recepción transcurrió sin incidentes aparentes, pero Isabela mantuvo una vigilancia discreta pero constante sobre el príncipe. Notó cómo ocasionalmente se llevaba la mano al costado izquierdo cuando creía que nadie lo observaba, y cómo su sonrisa, aunque genuina hacia los invitados, no lograba ocultar completamente una tensión subyacente. El embajador de Montenegro, Lord Dmitry Kozlov, se había presentado a la ceremonia como era protocolar. Era un hombre de mediana edad, con barba cuidadosamente recortada, y ojos que parecían evaluar cada situación con frialdad calculada. Durante la recepción, había intercambiado cortesías con el príncipe, pero Isabela había notado una tensión palpable en su breve conversación. Príncipe Eduardo, había dicho Kozlov con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, espero que se haya recuperado experiencia en nuestro reino. La respuesta de Eduardo había sido diplomáticamente correcta, pero Isabela había percibido el mensaje subliminal en las palabras del embajador. Había algo más profundo ocurriendo, algo que amenazaba no solo la seguridad del príncipe, sino potencialmente la estabilidad de las relaciones entre ambos reinos. Mientras la noche avanzaba y los invitados gradualmente se retiraban, Isabela se preparó mentalmente para lo que podría ser una de las conversaciones más importantes de su carrera. Su instinto le decía que lo que el príncipe tenía que revelar cambiaría todo, y que la ceremonia de ese día había sido solo el preludio de algo mucho más grande y peligroso. El castillo comenzó a sumirse en la quietud nocturna, pero para Isabela Romero, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La medianoche había caído sobre el castillo de Valdemar, cuando Isabela Romero se dirigió hacia el estudio privado del príncipe. Sus pasos, habitualmente firmes y decididos,
Ahora llevaban el peso de la incertidumbre. Durante sus años de servicio había enfrentado amenazas externas, conspiraciones internas y crisis diplomáticas. Pero algo le decía que esta noche se enfrentaría a un desafío completamente diferente. El estudio del príncipe Eduardo era un refugio personal dentro de las formalidades del protocolo real. Las paredes estaban forradas con libros de historia, filosofía y estrategia militar, mientras que un mapa antiguo del reino de Asturia ocupaba la pared principal. La luz dorada de la chimenea creaba sombras danzantes, que parecían dar vida a los retratos de ancestros reales que observaban desde sus marcos dorados. Eduardo la esperaba de pie junto a la ventana, contemplando los jardines bañados por la luna. Había intercambiado su uniforme ceremonial por ropa más sencilla, pero la tensión en sus hombros era evidente incluso bajo la túnica de lino que llevaba. Capitana, Dijo sin voltear. gracias por venir. Lo que estoy a punto de contarle no debe salir de esta habitación, al menos no hasta que decidamos juntos cuál es el curso de acción más apropiado. Isabella se posiciona en attention. Pero Eduardo gesticuló para que tomara asiento. Esta conversación requiere que hablemos como Aliados, no solo como príncipe y súbdita. La capitana se sentó en uno de los sillones de cuero, manteniendo su postura erguida, pero permitiéndose un mínimo de relajación. Estoy aquí para escuchar, Su Alteza. Eduardo finalmente se volvió, y bajo la luz del fuego Isabella pudo ver claramente las líneas de preocupación que habían aparecido en su rostro durante los últimos meses. Montenegro comenzó. No fue la visita diplomática pacífica que reportamos oficialmente. Conaldado trazó la ruta que había seguido durante su visita oficial. Todo comenzó normalmente. El príncipe Víctor me recibió con todos los honores. Hubo banquetes, reuniones diplomáticas, los intercambios culturales habituales. Isabella estudió el mapa, notando inmediatamente las implicaciones estratégicas de esa región. Los bosques del norte limitan con 3 países diferentes. Es una zona complicada. Exactamente. Víctor insistió en que sería una oportunidad perfecta para discutir tratados comerciales en un ambiente menos formal. Mi escolta inicial era pequeña, solo 6 guardias, porque se suponía que era territorio amigo. Eduardo se levantó nuevamente y comenzó a caminar, una costumbre que Isabella había notado cuando el príncipe se encontraba bajo estrés. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando Víctor insistió en tomar una ruta específica. Dijo que conocía un lugar donde los ciervos eran más abundantes. La capitana sintió un escalofrío. En su experiencia, cuando alguien insistía en alejar a un objetivo de su protección principal, raramente terminaba bien. ¿Qué ocurrió entonces? Llevábamos aproximadamente 2 horas cabalgando cuando Víctor se detuvo súbitamente. Afirmó que había escuchado algo inusual, movimiento en los arbustos, que no correspondía a animales salvajes. Eduardo se detuvo junto a la ventana nuevamente, su reflexión visible en el cristal oscuro. En ese momento, mis guardias se pusieron en alerta máxima. Isabella se inclinó hacia adelante, completamente absorta en el relato. Cada detalle podría ser crucial para entender la verdadera naturaleza de la amenaza que podrían estar enfrentando. Lo que sucedió después cambió todo. Víctor, en lugar de buscar protección como hubiera sido natural, se alejó de nosotros deliberadamente. Fue entonces cuando aparecieron ellos. Bandos armados, o eso parecían. Surgieron de Lavaguettes until the second week is overspent into separate history. To put one to find as much effort into discrepancies and favors of the dead Livier and the severed Ares. Eduardo se tocó inconscientemente en costado izquierdo. Pero había algo extraño en su comportamiento. No gritaron demandas de rendición. No pidieron rescate. Simplemente comenzaron a disparar. El corazón de Isabella se aceleró. Una emboscada planificada.
Eso fue mi conclusión inmediata. Mis guardias respondieron brillantemente, formando un perímetro defensivo alrededor de mí. Pero estábamos en clara desventaja numérica. Los atacantes conocían el terreno perfectamente y habían elegido una posición que nos dejaba expuestos. Eduardo regresó al mapa y señaló un área específica. Fue aquí donde recibí la herida. Una bala que, según los médicos posteriores, había sido disparada desde una posición elevada. No fue un disparo aleatorio, Isabella. Alguien me estaba apuntando específicamente. La revelación golpeó a Isabella como un martillo. Un intento de asesinato. Esa es la conclusión más obvia. Pero hay más. Eduardo abrió un cajón secreto en su escritorio y extrajo varios documentos. Durante la confusión del tiroteo, uno de mis guardias, el sargento Martínez, logró capturar a uno de los atacantes. Lo que este hombre reveló antes de morir por sus heridas cambió completamente nuestra comprensión de la situación. Isabella examinó los documentos. Eran reportes médicos, testimonios de los guardias supervivientes y lo que parecía ser un mapa con anotaciones en un idioma que no reconoció inmediatamente. El atacante capturado no era de Montenegro, continuó Eduardo. Según Martínez, antes de morir, murmuró algo sobre el verdadero heredero y la restauración. Palabras cannot they see now an intention of the contextual rights of any simpler body? ¿Qué ocurrió con el príncipe Víctor durante el ataque? Eduardo sonrió amargamente. Esa es la pregunta clave. Víctor desapareció completamente durante la confusión. Cuando mis guardias lograron repeler a los atacantes, él había desaparecido. Reapareció 2 horas después con un grupo de rescate, afirmando que había ido a buscar ayuda. Isabella analizó la información rápidamente. Los años de entrenamiento en análisis de amenazas le permitían ver patrones que otros podrían pasar por alto. ¿Su Alteza está sugiriendo que el príncipe Víctor pudo haber orquestado el ataque? No lo sé con certeza, pero las circunstancias son sospechosas. Víctor conocía exactamente dónde llevarme. Insistió en una ruta específica que nos alejó de cualquier ayuda potencial y desapareció en el momento exacto del ataque. Eduardo se sentó frente a Isabella, sus ojos azules reflejando una determinación que ella conocía bien. Pero hay algo más que me preocupa, incluso más que la posibilidad de traición. Extrajo un último documento del cajón, sellado con cera roja. 3 días después del ataque, mientras me recuperaba en el castillo de Montenegro, bajo estricta supervisión médica, recibí esto. Isabella rompió el sello cuidadosamente y leyó el contenido. Sus ojos se ampliaron progresivamente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba leyendo. Es una carta anónima, explicó Eduardo. Pero el remitente demuestra conocimiento detallado de eventos, que solo alguien muy cercano al círculo real podría saber. Menciona conversaciones privadas entre mi padre y yo, decisiones políticas que no se han hecho públicas, incluso detalles sobre la estructura de nuestra guardia personal. La carta, escrita en elegante caligrafía, contenía advertencias específicas sobre fuerzas que buscan desestabilizar el trono de Asturias y referencias a aliados que no son lo que parecen. Pero lo más perturbador era la línea final. La herida del príncipe es solo el comienzo. Isabella, dijo Eduardo con gravedad, creo que el ataque en Montenegro no fue un intento aislado de asesinato. Creo que fue parte de algo mucho más grande. Una conspiración que amenaza no solo mi vida, sino la estabilidad de todo nuestro reino. La capitana releyó la carta, su mente militar ya comenzando a formular estrategias de protección y contraataque. ¿Ha compartido esta información con sus majestades? Les informé del ataque. Obviamente, pero no de mis sospechas sobre Víctor ni del contenido de esta carta. No quería crear una crisis diplomática basada en especulaciones. Isabella se puso de pie, su instinto protector ahora en alerta máxima. Su Alteza, con todo respeto,
Creo que ya no estamos en el terreno de las especulaciones. Si hay una conspiración activa contra la corona, necesitamos actuar. Estoy de acuerdo, pero debemos ser estratégicos. Un movimiento incorrecto podría desencadenar exactamente lo que nuestros enemigos quieren: inestabilidad, desconfianza entre aliados y caos. Isabella asintió, su mente ya trabajando en múltiples niveles. Necesitamos investigar discredibility, fortalecer nuestras defensas sin parasites paranoides, y identificar quién más podría estar involucrado. Ya es donde necesito tu experiencia y tu lealtad inquebrantable. Eduardo se levantó y caminó hacia ella, extendiendo su mano en un gesto que trascendía el protocolo real. Isabella, te estoy pidiendo que me ayudes, no solo como capitana de la Guardia Real, sino como alguien en quien confío mi vida y el futuro del reino. Isabella tomó su mano sin vacilar. Tiene mi palabra, Su Alteza. Haremos lo que sea necesario para proteger la corona y descubrir la verdad. Entonces comenzamos mañana. Pero debemos ser cuidadosos. Si estoy en lo correcto, estamos enfrentando enemigos que han demostrado estar dispuestos a llegar a cualquier extremo. Mientras el fuego de la chimenea se desvanecía gradualmente, ambos sabían que habían cruzado un umbral. La ceremonia de la Guardia Real de esa mañana había sido más profética de lo que imaginaban. Verdaderamente era el momento de levantar las armas en defensa del reino, pero esta vez contra amenazas que venían desde las sombras más inesperadas. Los días que siguieron a la revelación nocturna se convirtieron en una cuidadosa danza de investigación secreta y vigilancia extrema. Isabella había reorganizado discretamente los horarios de la guardia, asignando a sus soldados más confiables a posiciones clave alrededor del príncipe, sin que pareciera una medida de emergencia. El primer descubrimiento llegó a través del sargento Martínez, el mismo guardia que había capturado al atacante en Montenegro. Isabella lo había convocado para una evaluación rutinaria de seguridad, pero en realidad buscaba cualquier detalle adicional que pudiera haber pasado por alto en los reportes oficiales. Capitana, dijo Martínez en la privacidad del cuartel de la guardia, hay algo que no incluí en mi reporte inicial porque no estaba seguro de su relevancia. Isabella se inclinó hacia adelante, cada sentido alerta. ¿De qué se trata? El atacante que capturé antes de morir mencionó algo sobre la Orden del Águila Dorada. Al principio pensé que eran delirios por la pérdida de sangre, pero ahora que lo pienso retrospectivamente, lo dijo con mucha claridad. Los ojos de Isabella se endurecieron. La Orden del Águila Dorada era una sociedad secreta que supuestamente había sido disuelta décadas atrás, durante el reinado del abuelo del actual rey. Según los archivos históricos, había sido una organización de nobles descontentos que buscaban restaurar los valores tradicionales del reino. ¿Estás seguro de esas palabras específicas? Completamente, capitana. Incluso intenté preguntarle más detalles, pero fue lo último que dijo antes de expirar. Isabella pasó el resto del día en los archivos secretos del castillo, revisando documentos clasificados sobre organizaciones subversivas, lo que encontró la perturbó profundamente. La Orden del Águila Dorada no había sido completamente disuelta, simplemente había desaparecido de los registros oficiales, lo cual podría significar que había continuado operando en las sombras. Esa tarde, mientras Eduardo participaba en una reunión del Consejo Real, Isabella recibió una visita inesperada. Lord Dmitry Kozlov, el embajador de Montenegro, solicitó una audiencia privada con ella. Capitana Romero, dijo Kozlov con su acento distintivo, espero que no considere inapropiada mi solicitud de reunirme con usted directamente. Isabella mantuvo su expresión neutral, pero internamente, cada alarma de seguridad se activó. ¿En qué puedo asistirle, Excelencia? Es sobre el incidente en nuestro reino. He notado cierta tensión desde entonces, y quería asegurarme de que no haya malentendidos que puedan afectar las relaciones entre nuestros países. La elección de palabras de Kozlov fue interesante para Isabella. Incidente era una descripción curiosamente suave para un ataque armado contra un príncipe heredero. El príncipe Eduardo se ha recuperado completamente.
respondió Isabella cuidadosamente. Consideratos is a superstar youngster. Kozlov sonrió. Parasus saw the flag for 20 days. Por supuesto, Parasus also saw the flag for 20 days. Preguntas. Quería asegurarle que mi gobierno está completely comprometido con descubrir la identidad de los bandidos responsables. ¿Han hecho algún progreso en esa investigación? Lamentablemente muy poco. Los criminales parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Kozlov hizo una pausa significativa. Aunque hemos escuchado rumores sobre actividades de ciertas organizaciones históricas que podrían estar resurgiendo, Isabella sintió un escalofrío. ¿Kozlov sabía sobre la Orden de la Galadora? ¿O era solo una coincidencia? ¿Qué tipo de organizaciones? Oh, ya sabe cómo son estos rumores en los círculos diplomáticos. Probablemente no son más que especulaciones. Kozlov se levantó para marcharse. Pero si alguna vez necesita información adicional sobre eventos en Montenegro, no dude en contactarme directamente. Después de que Kozlov se marchó, Isabella se sintió aún más inquieta. El embajador sabía algo, pero no estaba claro si era amigo o enemigo. Decidió que era momento de expandir su investigación. Esa noche convocó secretamente a 3 de sus oficiales más confiables, el mayor Sebastián Torres, la teniente Ana Vega y el capitán Miguel Santos. Cada uno tenía habilidades específicas que serían cruciales para lo que Isabella estaba planeando. Lo que voy a compartir con ustedes, comenzó Isabella en una sala de reuniones segura, es información clasificada al más alto nivel. El príncipe Eduardo enfrenta una amenaza que va más allá de lo que se ha reportado oficialmente. Explicó los detalles del ataque en Montenegro, las sospechas sobre el príncipe Víctor y la posible conexión con la Orden del Águila Dorada. Los 3 oficiales escucharon con creciente alarma. ¿Cuáles son nuestras órdenes, capitana?, preguntó el mayor Torres. Sebastián, quiero que investigues discretamente cualquier actividad inusual entre la nobleza menor. Busca patrones, reuniones no programadas, viajes inexplicados, gastos financieros anómalos. Se dirigió a la teniente Vega. Ana, necesito que revises todos los registros de visitantes al castillo durante los últimos 6 meses. Cualquiera que haya tenido acceso a información sensible sobre los horarios o ubicaciones del príncipe. Finalmente, miró al capitán Santos. Miguel, tu misión es la más delicada. Quiero que investigues al embajador Kozlov. Su conocimiento sobre eventos específicos es sospechoso. ¿Con qué nivel de discreción, capitana?, preguntó Santos. Máximo. Si verdaderamente hay una conspiración internacional, no podemos permitir que sepan que los hemos detectado. Los siguientes días trajeron una serie de descubrimientos perturbadores. El mayor Torres reportó que al menos 5 nobles menores habían realizado viajes no explicados a territorios fronterizos durante los últimos 3 meses. La teniente Vega encontró inconsistencias en los registros de visitantes, incluyendo varias personas que habían tenido acceso al castillo bajo credenciales que posteriormente no pudieron ser verificadas. Pero fue el reporte del capitán Santos el que cambió todo. Había descubierto que Kozlov mantenía comunicaciones encriptadas regulares con contactos desconocidos, y que había realizado depósitos financieros sustanciales en bancos de países neutrales. Capitana, informó Santos durante una reunión de emergencia. También descubrí algo más. Kozlov has estado investigating activamente la historia de la Orden del Águila Dorada. Ha solicitado documentos específicos de varios archivos históricos. Isabella sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera alarmante. ¿Está preparando algo o tratando de detener algo? Esa es la pregunta clave. Pero hay más. Intercepté una comunicación que menciona una fecha específica, el Festival de la Cosecha de la próxima semana. El Festival de la Cosecha era uno de los eventos públicos más importantes del año, donde el rey y toda la familia real aparecían ante miles de ciudadanos en la plaza principal del reino. Era también, Isabella se dio cuenta con horror,
El escenario perfecto para un ataque coordinado. Necesitamos informar al príncipe inmediatamente, decidió Isabella, y comenzar a preparar medidas de seguridad extraordinarias para el festival. Pero mientras se dirigía hacia los aposentos del príncipe, un guardia la interceptó con urgencia. Capitana, tiene que venir inmediatamente. El príncipe Eduardo ha colapsado durante la cena. Los médicos dicen que sus heridas de Montenegro se han infectado gravemente. Isabella corrió hacia las habitaciones reales, su mente procesando las implicaciones terroríficas de esta nueva crisis. ¿Era simplemente una complicación médica tardía? ¿O había alguien logrado envenenar al príncipe? Al llegar encontró a Eduardo pálido y febril, mientras los médicos reales trabajaban frenéticamente. El rey Fernando y la reina Catalina estaban presentes, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó Isabella al médico principal. Es extraño, capitana. La herida había sanado completamente, pero de repente se reabrió y se infectó de manera severa. Es como si algo hubiera reactivado el daño original. Isabella examinó discretamente la habitación, buscando cualquier signo por manipulación o intrusión. Sus años de entrenamiento en detección de amenazas le permitieron notar algo que otros habían pasado por alto: una pequeña mancha en el vaso de agua, junto a la cama del príncipe. «Doctor», dijo en voz baja, «necesito que examine ese vaso inmediatamente. Busque cualquier sustancia que no debería estar ahí». Mientras el médico realizaba pruebas preliminares, Isabella se acercó al oído de Eduardo. A pesar de su fiebre, él estaba consciente. «Su Alteza, creo que alguien ha intentado envenenarlo. Hemos descubierto información crucial sobre la conspiración, pero necesitamos actuar rápido». Eduardo, con gran esfuerzo, murmuró: «¿El festival? No puede cancelarse. Mostraría debilidad. Su Alteza, si nuestras sospechas son correctas, el festival podría ser exactamente lo que nuestros enemigos están esperando». En ese momento, el médico regresó con una expresión grave. «Capitana, encontramos rastros de una sustancia que no puedo identificar completamente, pero parece diseñada para reactivar heridas anteriores y crear infecciones resistentes». Isabella sintió un frío mortal recorrer su espalda. No solo habían descubierto una conspiración, ahora sabían que los enemigos tenían acceso directo al círculo íntimo del príncipe y poseían conocimientos de venenos sofisticados. La verdadera batalla por el reino estaba a punto de comenzar. La noche del descubrimiento del envenenamiento marcó el punto de no retorno. Isabella sabía que ya no podían operar en las sombras. Era momento de enfrentar directamente la conspiración que amenazaba el reino. Mientras los médicos luchaban por estabilizar al príncipe Eduardo, ella convocó una reunión de emergencia con sus oficiales más confiables. «La situación ha escalado más allá de nuestras peores proyecciones», anunció Isabella a su equipo en la sala de guerra del castillo. «El enemigo tiene acceso directo a nuestras defensas más íntimas, conocimiento de venenos especializados y un plan que culminará durante el Festival de la Cosecha». El mayor Torres estudió los mapas de la plaza principal, donde se celebraría el festival. «Capitana, si mantienen el evento, será imposible garantizar la seguridad completa. Hay demasiados puntos de acceso, demasiadas variables». But it's a book of the sword between the end. This is the book it's about, history. El príncipe Eduardo, apoyándose pesadamente en el marco de la puerta, había logrado llegar hasta ellos a pesar de las objeciones médicas. «Su Alteza», protestó Isabella, «debería estar descansando. El veneno aún está en su sistema. El veneno es exactamente la razón por la cual debo estar aquí», respondió Eduardo, permitiendo que la teniente Vega lo ayudara a llegar hasta una silla. «Nuestros enemigos esperan que el miedo nos paralice. Si cancelamos el festival, habrán logrado su primer objetivo.
Demostrad que pueden controlar nuestras acciones. A pesar de su estado físico debilitado, la determinación en los ojos de Eduardo era inquebrantable. Isabela reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en su padre, el rey Fernando, durante las crisis más difíciles del reino. Muy bien, accedió Isabela. Pero entonces necesitamos un plan que convierta su festival en nuestra fortaleza. Durante las siguientes horas, desarrollaron una estrategia que era audaz en su simplicidad. En lugar de simplemente defender el festival, lo usarían como trampa para desenmascarar completamente la conspiración. La clave, explicó Eduardo, es hacer que nuestros enemigos crean que han tenido éxito. El veneno... This is the book. It's about history. El veneno me ha debilitado visiblemente, lo cual les dará confianza. Esperan que esté vulnerable durante la ceremonia. El capitán Santos presentó la información más reciente sobre el embajador Kozlov. Hemos confirmado que mantendrá una reunión secreta la noche antes del festival. Los participantes incluyen varios nobles que hemos estado vigilando. Perfecto, sonrió Isabela. Eso nos dará la oportunidad de identificar a todos los conspiradores simultáneamente. La teniente Vega había trabajado incansablemente para descifrar la red de comunicaciones encriptadas. Capitana, hemos interceptado referencias a la restauración del águila, programada para cuando el sol alcance su cenit. El festival comienza exactamente al mediodía. Eduardo se incorporó con esfuerzo. Han planeado esto meticulosamente. El momento de máxima exposición pública, cuando toda la atención esté concentrada en la familia real. Lo cual significa, añadió Isabela, que también será el momento de máxima vulnerabilidad para ellos. No podrán actuar sin exponerse. Los preparativos para el festival se realizaron bajo una tensión extraordinaria. Públicamente, todo parecía normal. Decoraciones festivas, ensayos de la banda real, preparación de los tradicionales puestos de comida. Pero bajo la superficie, Isabela había desplegado la red de seguridad más sofisticada en la historia del reino. Cada guardia había sido brifado sobre su papel específico, pero solo los oficiales más altos conocían el plan completo. Francotiradores ocultos ocupaban posiciones estratégicas en los edificios circundantes. Guardias de civil se mezclaban entre la multitud, y un sistema de comunicación encriptado conectaba a todos los elementos de seguridad. La noche anterior al festival, mientras Eduardo se preparaba para lo que podría ser la confrontación definitiva de su vida, su padre, el rey Fernando, entró a su habitación con una expresión que mezclaba preocupación paternal con la gravedad de un monarca. Hijo, comenzó Fernando, Isabela me ha informado sobre la verdadera naturaleza de lo que enfrentamos mañana. Eduardo asintió. Padre, lamento haber mantenido esto en secreto, pero... No tienes que explicar nada, interrumpió el rey. Hiciste exactamente lo que yo habría hecho en tu lugar. Pero ahora quiero que sepas que no enfrentarás esto solo. Fernando se acercó a un cofre antiguo en la habitación y extrajo una espada ceremonial que Eduardo reconoció inmediatamente. Era Valdris, la espada ancestral de los reyes de Asturias, forjada siglos atrás y portada por cada monarca durante las crisis más graves del reino. Esta espada ha protegido nuestra línea de sangre durante 500 años, dijo Fernando, extendiéndosela a su hijo. Mañana, la portarás no solo como símbolo de tu derecho al trono, sino como recordatorio de que el poder verdadero viene de servir a tu pueblo. Eduardo aceptó la espada con reverencia. Su peso era considerable, no solo físicamente, sino por la historia y responsabilidad que representaba. La mañana del Festival de la Cosecha amaneció clara y brillante. Miles de ciudadanos habían llegado desde todos los rincones del reino para participar en la celebración anual. La plaza principal era un mar de colores, estandartes reales ondeando al viento, puestos de comida emanando aromas deliciosos
y niños corriendo entre las decoraciones festivas. Pero Isabella mantenía su atención fija en detalles que escaparían a la observación casual. Un hombre que había cambiado de posición 3 veces en la última hora. Una mujer que llevaba un bolso inusualmente grande. Un grupo que parecía estar comunicándose mediante señales sutiles. A las 11 de la mañana, Eduardo hizo su aparición pública. Vestido con el uniforme ceremonial real y portando a baldriz, su presencia era imponente, a pesar de la palidez que aún mostraba los efectos del veneno. La multitud rugió con aprobación cuando lo vieron, pero Isabella notó cómo ciertos individuos en la audiencia reaccionaron de manera diferente. Posiciones confirmadas, murmuró Isabella a través de su comunicador. El objeto está en posición. La ceremonia oficial comenzó con los discursos tradicionales del rey y los líderes religiosos. Eduardo ocupó su lugar en la plataforma elevada, aparentemente relajado, pero en realidad analizando cada rostro en la multitud, buscando señales de la amenaza inminente. Fue precisamente a las 12 del mediodía cuando todo comenzó a desarrollarse. Un hombre en la multitud gritó súbitamente, «Por la verdadera sangre real», la señal que habían estado esperando. En cuestión de segundos, múltiples figuras entre la audiencia comenzaron a moverse con propósito coordinado. Pero, en lugar del pánico que esperaban crear, se encontraron con la respuesta perfectamente orquestada de la Guardia Real. Isabella había predicho cada movimiento. Los francotiradores ocultos neutralizaron a los atacantes armados antes de que pudieran disparar. Los guardias de civil capturaron a los conspiradores que intentaban escapar, y un cordón de seguridad impenetrable se formó alrededor de la familia real. Pero, la sorpresa más grande vino cuando el embajador Kozlov, en lugar de huir o atacar, se acercó a la plataforma con las manos vacías y levantadas. «¡Su Alteza!», gritó por encima del tumulto. «No soy su enemigo. Estoy aquí para ayudar». Isabella mantuvo su arma apuntada hacia él. «Explíquese rápidamente. La verdadera conspiración viene de dentro de su propio reino», declaró Kozlov. «He estado investigando a la Orden del Águila Dorada porque amenaza también a Montenegro. Vine aquí para advertirle, no para atacar». Eduardo, desde su posición elevada, estudió a Kozlov cuidadosamente. Su instinto desarrollado a través de años de entrenamiento diplomático le decía que el embajador estaba diciendo la verdad. «¿Quién lidera la conspiración?», gritó Eduardo. Kozlov señaló hacia una figura que intentaba escapar entre el caos. Lord Edmund Whitmore, el consejero real más antiguo del reino. Un hombre que había servido lealmente durante décadas, pero que aparentemente había decidido que era momento de un cambio de liderazgo. «Whitmore ha estado coordinando todo desde dentro», reveló Kozlov. «El ataque en Montenegro fue solo para sembrar desconfianza entre nuestros reinos». Los documentos encontrados en su posesión confirmaron todo. Él había revivido la Orden del Águila Dorada, orquestado el ataque en Montenegro, para crear tensión internacional, y planeó usar el festival como escenario para un golpe de Estado que él presentaría como salvación del reino de una monarquía débil. Mientras los últimos conspiradores eran arrestados y la plaza gradualmente regresaba a la calma, Eduardo se dirigió a su pueblo desde la plataforma. Su voz, amplificada para llegar a cada rincón de la plaza, llevaba la autoridad de alguien que había enfrentado la traición y emergido más fuerte. «Ciudadanos de Asturias», comenzó, «hoy han sido testigos de algo que define la verdadera fortaleza de nuestro reino. No es la ausencia de amenazas lo que nos hace fuertes, sino nuestra capacidad de enfrentarlas unidos». La multitud, que había pasado del terror al asombro, ahora escuchaba con atención reverencial. «La herida que llevo desde Montenegro», continuó Eduardo, tocando su costado, «ya no es una marca de vulnerabilidad. Es un recordatorio de que la verdadera nobleza viene no de evitar el peligro, sino de enfrentarlo por el bien de aquellos a quienes servimos». Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, pero Isabella notó algo más significativo.
En los ojos de los ciudadanos, había una nueva comprensión del tipo de líder que Eduardo se había convertido a través de su prueba de fuego. Esa noche, mientras el castillo regresaba lentamente a la normalidad, Isabela encontró a Eduardo en su estudio, escribiendo cartas personales a las familias de los guardias que habían resultado heridos durante la operación. Su Alteza, Dijo Isabela. quería agradecerle. Eduardo levantó la vista, confundido. ¿Agradecerme qué? Por confiar en mí con la verdad desde el principio. Sin esa confianza, nunca habríamos podido desenmascarar la conspiración a tiempo. Eduardo sonrió, y por primera vez en meses, Isabela vio que la tensión había desaparecido completamente de su rostro. Isabela, lo que aprendí en Montenegro y durante esta crisis es que la verdadera fortaleza no viene de ocultar nuestras heridas, sino de confiar en las personas adecuadas para ayudarnos a sanar. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Mañana comenzaremos a reconstruir las relaciones con Montenegro y a fortalecer nuestras alianzas. Pero esta noche, por primera vez desde el ataque, puedo dormir tranquilo, sabiendo que el reino está verdaderamente seguro. Isabela se retiró con una profunda sensación de satisfacción. La ceremonia de la Guardia Real de días atrás había comenzado como un ritual tradicional, pero había evolucionado hacia algo mucho más significativo. Una renovación genuina de la confianza entre el príncipe y sus protectores, forjada en el fuego de la adversidad y sellada con la sangre del sacrificio mutuo. El reino de Asturias había enfrentado una de sus pruebas más severas y había emergido no solo intacto, sino más fuerte que antes. Y en el corazón de esa fortaleza estaba la alianza inquebrantable entre un príncipe que había aprendido a liderar a través del dolor y una guardia que había demostrado que la lealtad verdadera trasciende el protocolo para convertirse en amor genuino por el reino y su gente.